Bien, vamos a hablar de lo que es familia tóxica. Cuando hablamos de tóxico, así como en su época salió el libro de Stamateas, personas tóxicas, hablamos de vínculos, en este caso familiares, que básicamente hacen daño. Por eso se usa la palabra tóxico o de toxicidad. Cuando hablamos de familia particularmente tóxica, hablamos de un sistema de personas que componen una familia en la cual pasan determinadas cosas o no pasan determinadas otras, porque se puede ser tóxico por acción o por omisión. Quiere decir, por ejemplo, una familia tóxica se podría definir como una familia que invalida tus emociones. Situación, ejemplo, esto me pone triste. No te pongas triste por eso, la respuesta. Eso es invalidar. Que no se respeta la privacidad, que no se le respeta los tiempos y los procesos a la persona, que se los agrede, que se los maltrata, que se los insulta. Esos son familias tóxicas por acción, porque ejercen un tipo de comportamiento que causan daño. Versus un tipo de familia violenta por omisión sería una familia en donde no hay, por ejemplo, registro suficiente del otro, no está la cantidad de expresión de cariño suficiente para hacer bien. No sé si para satisfacer el deseo del otro, pero sí para hacer bien. Porque hay un pequeño detalle también que es importante marcar, que no es lo mismo hablar de familia tóxica que familia insuficientemente sana o buena. La diferencia está, uno es tóxico cuando en realidad causa un daño. Por ejemplo, un padre que no registra a sus hijos, que no les habla, que no se compromete en su haber económico en nada que tenga que ver con sus hijos. En una pareja de padres que se van y se olvidan de su responsabilidad para con los hijos. Eso sería tóxico por omisión. Versus un padre que, por ejemplo, está comprometido con sus hijos, que intenta estar el mayor tiempo que puede, pero por demandas laborales y problemas de su familia primaria, sería su papá y su mamá, no está el tiempo que quizás uno de sus hijos necesita y eso le causa dolor. Pero eso no es tóxico, eso implica que en realidad lo que pasó es que fue insuficiente. Indistintamente de los dos casos, para no entrar tanto en detalles, frente a las dos situaciones, imagínense, yo me voy a poner como en el lugar de un niño que atravesó su vida en una familia así, genera un síntoma. O sea, la persona que vive eso, supongo que yo veo a mis padres que no me dan el suficiente afecto que yo necesito o me maltratan, va a hacer que yo saque algunas conclusiones de lo que está pasando. Yo voy a pensar en algún momento, el niño dice frases como esta, por ejemplo, mamá y papá son buenos mamás y papás. Y todo niño piensa eso porque el niño vive gracias a eso. Primero que nació por acto de los padres y segundo que si lo dejan solo se muere. Sin embargo, son buenos mamás y papás, pero no puedo negar de que hoy no lo están siendo. Hoy me están maltratando, hoy se olvidan de mí, hoy no me están mirando. Entonces el niño piensa, tiendo a creer de que en realidad esto me lo merezco. Me tratan así porque yo me lo merezco. Y frente a esa idea es que el chico después crece, se hace adulto y piensa que no es merecedor de muchas cosas en su vida, por ejemplo del amor. Entonces de repente se presenta con una pareja y ¿de quién se va a enamorar? De una persona que reproduzca ese patrón, alguien que me haga sentir que yo no soy suficiente. O que venga alguien que cree que yo soy suficiente y yo desconfíe, tienda a creer que eso no es cierto. Esa es la consecuencia que tiene convivir, una entre tantas, de las consecuencias que tiene el convivir con familias tóxicas o en algunos de los casos insuficientemente buenas. Generamos síntomas en función de la historia que tenemos y eso es lo que trabajamos en psicoterapia. Alguna de las cosas que le puede pasar a una persona que vive en una familia tóxica tienden a ser, por ejemplo, cuestionan lo que es real de lo que no, porque si yo digo que vivo en una familia tóxica en donde cuando yo levanto la mano y digo esto me hace sentir tal emoción, me lo cuestionan, me dicen que no, muy probablemente yo empiezo a decir creo que entonces esto que siento no es real, no era para tanto, es como dicen ellos. O que tiende a reprimir sentimientos de bronca o sentimientos de dolor, llevándome a condiciones psicológicas más graves, como por ejemplo trastornos de ansiedad, depresión, etc. Todo esto en función de cuando yo era niño y vulnerable, conviví con personas que eran mis referentes y que como me trataban de determinada manera, yo saqué determinadas conclusiones y esas conclusiones o ideas posteriores tienen un costo en la vida del niño, del adolescente y del adulto. Es importante hacer un paréntesis cuando hablamos de familia tóxica. Toda familia en distintos momentos de su coexistencia van a tener conflictos, van a tener roces y tiene que ver con convivir.
Hablar de familia tóxica no implica que cualquier pelea o discusión o roce haga que esa familia sea una familia tóxica. Se llega a decir tóxica cuando en realidad la dinámica tiende a causar un daño mayor. Porque, por ejemplo, poner un límite a un hijo para que no pase todo el día con el celular, al hijo lo va a angustiar, pero no pasa a ser tóxico, lo estás cuidando. Si no, pasamos a ser negligentes. Y ese es un paréntesis interesante porque si no, es como que siempre tenemos que estar en armonía. Y el conflicto es parte. ¿Qué pasa entonces si me doy cuenta que conviví con una familia tóxica o con una familia que no estuvo a la altura de mis necesidades? ¿Qué puedo hacer entonces? Si ya me di cuenta y lo reconocí, que eso sí pasó. Bien, punto 1. Toma el control de tus actos. ¿Esto qué implica? Si yo sé que estoy conviviendo con esta familia, hoy estoy conviviendo y necesito alejarme, es importante que busque un lugar a donde ir, con un tío, con otra parte de la familia, con un amigo, de qué manera me puedo alejar. Segundo punto, dentro de la toma de control. Si yo sé que esta situación me está causando malestar, ¿con quién puedo hablar que me ayude quizás a criticar a ver si esto es tan mal como yo digo, si es cierto o no? Por ejemplo, con un psicólogo profesional, con amistades, con otros padres, en donde diga a ver si esto es cierto o no. Porque acá lo que yo estoy sintiendo es la angustia, que eso sí es real. Pero hay que ver si el motivo por el cual yo lo planteo, bueno, vale la pena o no. Es importante hablarlo. Poner en palabras es parte de las búsquedas de alternativas. Como otro de los puntos, el primer punto es tomar el control. El segundo, poder exponer esto ante otros familiares. Por ejemplo, citar a todos los familiares. Si yo, por ejemplo, convivo con un papá que grita y cada tanto golpea. Bueno, vamos a organizar, seguramente es muy probable, lo que se llama red de contención, que alguno de los familiares yo tenga un mejor vínculo, un tío, un primo, alguien con quien yo pueda llevarme bien, a quien se lo pueda contar primero. Y organizar el estar juntos, en gran número de familiares, para poder poner esto en palabras. Esto es lo que está pasando. Mi papá pasa esto, mi mamá pasa esto. El ponerlo en palabras y que todo se pueda debatir, puede que lo nieguen, puede que te digan eso no es así. Recuerda que es importante que vos valides lo que a vos te pasa, que eso tiene que ver con el tercer punto. El tercer punto es, si a vos te pasa, tiene lugar. Esto así lo percibís vos. Puede que otro no lo vea igual. Fantástico. Bueno, vos lo vivís así y buscás alternativas frente a esto, porque esto te causa un daño. No podés negar que esto está pasando. Otro de los puntos importantes. Es importante que dejes de esperar, y esto quizás es frustrante. Cuidado con tus expectativas frente al cambio de actitud de esas otras personas. Si esas personas que están siendo hoy violentos con vos, ya sea por acción o por omisión, tienen, por ejemplo, 40, 50 años, y encima no cuestionan su comportamiento, es muy poco probable que lo cambien. Entonces, seguir esperando que yo le digo esto para que el otro se dé cuenta, es muy probable que no pase. Entonces, por lo menos, ceder en ese sentido tus expectativas te va a hacer que vos no luches con algo que no va a cambiar. Sí, relacionado al punto número 1, tomar el control implica, vos sabés qué tipo de comportamiento querés tener, cuál querés cambiar, a ese sí es importante que trabajes para que vos tomes el control de lo que a vos te pasa, de lo que vos sentís y de los comportamientos que vas a llevar para resolver la situación. Otro de los puntos de los importantes que estamos hablando es que no entres en la posición de víctima. La persona víctima, en realidad no lo estoy hablando a la víctima como esta cuestión de digo que esto me duele y muestro dolor para manipular el resto y que cambie. La persona en realidad que se siente víctima es la persona que siente que no puede cambiar la realidad que atraviesa. No entrar en la posición de víctima te permite decir, che, de esto de alguna manera se puede salir. Hay formas de salir y hay más de una. Después veré cuál es con la que mejor me llevo, pero hay formas, veré cuáles y estoy dispuesto a descubrirlas. Esa postura va a hacer que vos pongas todo tu sistema mental a la búsqueda de alternativas y de soluciones. En cambio, quedarte en esto es lo que me tocó y no puedo hacer nada con esto, lo único que hace es profundizar el dolor y el sentimiento de desesperanza. Entonces es fundamental que elijas la postura o la predisposición desde la cual vas a atravesar esta situación. Otro de los puntos que tiene que ver con el resolver el problema de convivir con familias tóxicas tiene que ver con establecer claros límites. El límite implica el decir cuánto estoy dispuesto yo a tolerar. Los límites claros y aceptados por una familia implica convivir en una familia sana. De hecho, justamente que sean claros, que todos lo entiendan y los respeten, hace que justamente deje esa familia de ser una familia tóxica. Otro punto importante también tiene que ver con centrarse más en la solución que en el problema. ¿Qué quiere decir? Si yo digo, suponte, yo siento que en esta familia no me estoy sintiendo bien, me doy cuenta que esto me lastima porque papá y mamá discuten seguido y eso me afecta.
Y ellos dicen, pero eso no es tan así porque vos sos chico y no tenés que opinar. Y yo digo, pero no puedo opinar, pero me duele. Y estamos todo el tiempo hablando del problema, no estamos buscando soluciones. Estamos viendo a ver si el problema es problema o no problema. Entonces no resuelve. En cambio de decir, che, necesito esto, esto es lo que me haría bien, esto es lo que me hace mal, pido este cambio. Y ver cuánto la otra persona es capaz de negociarlo conmigo, es lo que hace que lleguemos a una solución mucho más fácil que si hablamos de si el problema es o no un problema para el otro, para mí, etc. Y uno de los últimos 2 puntos tiene que ver, rodéate de personas positivas, personas que te hagan sentir incluida, personas que registren lo que a vos te pasa y que lo tengan en cuenta, personas que sumen en tu vida. Y por último, y no menos importante, perdonar, pero no olvidar. Perdonar implica, he hecho un video sobre el perdón y puede ser que lo busques para encontrarlo. Perdonar implica en parte empatizar con ellos. Empatizar no es aprobar lo que hacen. Perdonar implica, si me pongo a pensar, empatizo y digo, claro, ellos hacen esto porque tienen este sistema de creencias, por ejemplo. Ellos hacen esto porque no tienen recursos para vivirlo de otra manera. Ellos esto que lo hacen no es que lo hacen porque son malos conmigo. Sin embargo, no tengo por qué aguantármelo. Si me hace mal, tengo derecho también a irme. Eso hace que cuando yo me vaya de ese grupo familiar, o lo pueda cambiar, o me pueda ir, va a hacer que yo no arrastre ese rencor en otros vínculos y lo cargue por el resto de mi vida. Sino lo que va a hacer es que yo pueda aceptar de que ellos hicieron lo que pudieron a mí me hacía mal o no era suficiente, merecía irme y voy a vivir mis vínculos como en parte me parece a mí que es más sano. Perdonar implicaría liberarte de lo que era el peso de ese vínculo y poder permitirte vivir la vida que te hace falta vivir y que, recuerda esta frase, siempre se puede vivir un poco mejor, un poco más en plenitud. Si te gustó el video, dale like y compartirlo a las personas que pienses que le pueden interesar.